Deuteronomio capítulo 4, hermanos, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, por favor, versículo 9. Muy bien, Deuteronomio capítulo 4, hermanos, versículo 9. Si lo tiene puede decir amén. Y lo vamos a leer ahí. Yo voy a leerlo, usted me sigue con su vista, por favor. Deuteronomio 4, 9, dice la palabra de Dios: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mire lo que dice aquí: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, mire lo que dice, aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El tema que quiero hablar en esta tarde es la importancia de enseñar a nuestros hijos, o la importancia de la enseñanza en el hogar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Podemos cantarte, podemos alabarte, podemos, Señor, ofrendar, pero lo más importante sin duda es prestar atención a tu palabra, Señor, porque tú tienes instrucciones para nosotros y seguramente vas a hablarnos en esta tarde, Señor. Pero lo importante es que nosotros dispongamos y preparemos nuestro corazón para recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, con humildad, aplicarla a nuestra vida. Pero, Señor, ayúdanos a entender lo que vamos a escuchar. Ayúdanos a retener para no olvidarlo, pero sobre todo ayúdanos a obedecer lo que tú nos mandas, Señor. Rogamos tu presencia, tu ayuda, tu poder, Señor. Tú sabes que yo no soy capaz de hablar a los corazones de la gente, ni siquiera quiero intentarlo hacer sin ti. Por eso necesitamos tu presencia y tu poder, tu sabiduría, Espíritu Santo, en nombre de Cristo. Amén. Cuando alguien nace en este mundo, hermanos, una persona que nace en el mundo, normalmente esa persona, hermanos, tiene solamente algunos instintos básicos de supervivencia. Un bebé cuando nace sabe llorar, y vaya que sabe llorar, ¿verdad? Lo primero que hace un bebé al nacer es llorar, y si no llora, los doctores le dan su primera, ¿verdad? Ahí palmadita para que lloren y saber que sus pulmones están bien. Los bebés saben comer, y vaya que saben comer, ¿verdad? Comen a cada rato y bueno, saben también hacer un proceso digestivo. Es todo lo que un bebé tiene la capacidad de saber. Fuera de eso, hermanos, un bebé nace en este mundo como una caja vacía completamente, sin conocimientos, sin pensamientos personales o ideas propias. Una persona nace, hermanos, como una caja vacía. Buscaba una caja aquí abajo, no encontré una caja, pero encontré una taza. Esa taza está vacía. Y, hermanos, importante entender que cuando una persona nace en esa condición, completamente vacío, no tiene un pensamiento, no tiene una opinión, no tiene creencias, no tiene fe, no tiene pecado, porque está completamente en blanco. Es como un disco duro que está formateado, como una caja que está vacía. Ahora, hermanos, esa persona es puesta bajo el cuidado de una familia, de un padre y una madre, por lo general, bajo ciertas excepciones, que no es así, pero se pone en una familia. Y el trabajo de los padres, hermanos, es empezar a llenar esta cajita o representación que tenemos del corazón y la mente de una persona. Cada vez que los padres empiezan a inculcar y a enseñar a los hijos, empiezan a poner cosas, hermanos, en esta cajita.
Empiezan a poner cosas, hermanos, en ese lugar, en la mente y en el corazón de los niños. Ahora, la palabra de Dios nos enseña claramente que de lo que está lleno este corazón o la mente de los niños, hermanos, va a determinar la clase de persona que ese niño va a ser. Nunca, hermanos, el bebé viene contaminado, viene afectado con defectos o con perversión o con pecado. La idea del pecado original fue una doctrina inventada por Agustín de Hipona en el siglo III, prácticamente el siglo IV después de Cristo. Hermanos, nosotros no traemos el pecado de Adán. Es un error decir eso. O sea, nacemos en inocencia, nacemos hermanos, con un corazón dispuesto, pero traemos una naturaleza predispuesta al pecado, que con mucha facilidad es contaminada, corrompida, pero lo que llena el corazón va a determinar lo que somos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Que de la abundancia del corazón habla, ¿qué, hermanos? La boca. Una persona, hermanos, lo que habla es resultado de lo que está lleno su corazón. Una persona que está lleno de avaricia, de cuestiones, hermanos, de dinero, de cuestiones solamente financieras, siempre va a estar hablando del dinero. Y hay personas así, ¿verdad? Cualquier cosa que le dices, oye, qué bonita corbata. Ah, sí, mira, me costó. Y es que yo la compré. Y todo tiene que ver con dinero. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Ahora, hermanos, también el Señor Jesús dijo que todas las acciones que nosotros cometemos, hermano, vienen de dentro del corazón. En Marcos capítulo 7, Jesús dijo que de dentro del corazón vienen los adulterios, los homicidios, las borracheras. Hermano, todas estas cosas de dentro del corazón salen. Escuche, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón y abunda, va a determinar mis conversaciones, pero también va a determinar mis acciones. Las cosas que hago son resultado de lo que hay en mi corazón. ¿Me está escuchando, hermano? En Lucas capítulo 6, Jesús dijo que la clase de persona que somos es determinado por lo que hay en el corazón. Dijo que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y luego hizo esta ilustración y les dijo a los fariseos: hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No sé si dije lo mismo, pero no puedes sacar algo que no hay dentro de esa caja. Si tú, hermanos, guardas en el banco una cantidad de dinero, puedes ir al cajero y sacar dinero. Pero si no guardas ningún dólar en tu cuenta, no puedes ir al cajero y esperar que salga dinero. Solamente lo que tú pones en esa cuenta es lo que vas a poder disponer. Y así, efectivamente, hermanos, lo que hay en nuestro corazón determina la clase de persona que somos, determina nuestras acciones y determina nuestras conversaciones. Por eso es tan importante, hermanos, entender la responsabilidad que tenemos como padre al ser aquellos, hermanos, que están llenando la mente y el corazón de nuestros hijos, porque de la abundancia del corazón va a determinarse lo que hablan, lo que hacen y lo que son. Ninguna persona viene con defectos de fábrica en el aspecto moral, hermano. Ninguna persona nace homicida, ninguna persona nace mentirosa, ninguna persona nace homosexual, ninguna persona nace con una cierta condición. No, hermanos, todos cuando nacemos completamente vacíos, pero lo que va entrando en nuestro corazón va determinando la clase de personas que nosotros somos. Por eso es tan importante, como dice la Biblia al pueblo de Israel, les enseña y les dice estas palabras que yo os hablo hoy, estarán sobre vuestro corazón y las repetirás a vuestros hijos. Habla de la enseñanza, habla de instruir al niño en su camino, porque, hermanos, es tan importante la responsabilidad que nosotros tenemos. Y un error muy común y muy grave que nosotros cometemos, hermanos, es suponer que es el trabajo del gobierno educar y enseñar a los hijos, hermano. Y mire, yo entiendo que la intención del gobierno es ayudarnos a formar
sembrar ciertas áreas, hermanos, didácticas en la mente y el corazón de nuestros hijos, pero no es el gobierno capaz ni apto de educar correctamente a nuestros hijos. Yo no sé, hermanos, aquí en Ecuador, pero en México estamos batallando mucho con el gobierno. El gobierno no hace su trabajo adecuadamente. El gobierno tiene responsabilidad de asegurar o de proveer seguridad a los ciudadanos. Y México, hermanos, está ahorita más inseguro que nunca en la historia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el gobierno no sabe hacer su trabajo o no lo quiere hacer. En México, hermanos, el gobierno, tanto como aquí, tiene la obligación de proveer salud para los ciudadanos que pagan un seguro médico. Pero ¿sabe qué, hermanos? El sistema de salud que tenemos en México no está en las mejores condiciones. ¿Sabe por qué, hermano? Mucha gente muere por negligencias, por falta de atención o de medicamentos. El gobierno no hace bien su trabajo. El gobierno tiene responsabilidad de pavimentar las calles y tenerlas bien transitables. Y bueno, quisiera decir que aquí no, pero también he observado las calles y no están en las mejores condiciones. No es crítica. México está todavía peor, hermano, en algunas áreas. Quiero decirle, el gobierno no está cumpliendo sus responsabilidades correctamente. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que en la educación el gobierno va a hacer un buen trabajo? Yo sé que hay escuelas públicas y yo sé que las escuelas proveen educación gratuita, pero hermanos, no es responsabilidad del gobierno educar a los hijos. No es responsabilidad de las iglesias educar a los hijos. Qué bueno que existen las iglesias, pero hermano, escúcheme esto: traemos a nuestros hijos a la iglesia. Por lo general, nuestras iglesias tienen 2 o 3 servicios a la semana. ¿Cuánto tiempo sus hijos pasan en la iglesia? Si venimos a un culto que dura 2 horas, pasamos 1 hora cantando, pasamos 1 hora, ¿verdad?, en todo el programa, y luego se lleva a los niños. ¿Y cuánto tiempo reciben de clase los niños? Por lo general reciben entre 15 y 20 minutos de enseñanza, porque los niños no tienen capacidad de retener más que eso. Se les tiene que hacer cantos, juegos, dinámicas, actividades, pero 15 minutos de enseñanza bíblica. Y hay personas que, aunque haya 3 servicios en la iglesia, solamente vienen a un servicio. ¿De dónde viene esa práctica, hermanos? De nuestra antigua práctica de catolicismo romano, que se nos acostumbraba a ir a misa el domingo en la mañana, ¿verdad, hermanos? Y muchos quedamos con la misma costumbre. Nada más hicimos cambio de nombre de católico por bautista, ¿verdad? Y ahora, pero seguimos con las mismas prácticas ritualistas religiosas de ir a misa el domingo en la mañana, persinarme, 2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, 2, 3 cantos, y me salgo y ya cumplí con Dios, ya soy un buen cristiano, y salgo y soy exactamente lo mismo que era antes de entrar a la iglesia. ¿Usted cree que eso va a funcionar en lograr que nuestros hijos tomen buenas decisiones en su vida? ¿Usted cree que eso le va a ayudar a nuestros hijos a fortalecer su fe en el Señor y sus convicciones? Mire, hermano, pasan 30, 40 horas en la escuela frente a maestros que muchos de ellos ya son ateos y le dicen a los niños: Dios no existe, venimos del chango, venimos de una evolución. Y mire, hermano, algunos parece que sí, ¿verdad? Pero no es verdad. Porque, hermanos, fuimos creados por Dios. Pero, hermano, el maestro no le va a enseñar que Dios le creó. El maestro no le va a enseñar, hermano, a tener fe y confianza, a orar y depender del Señor. La escuela no les va a enseñar eso. Pasan 30, 40 horas en la escuela y luego, hermanos, llegan a la casa los niños. ¿Y qué hacen los papás? Como todo buen padre: siéntate a ver la tele, ¿verdad? Y otras 3, 4, 5 horas frente al televisor viendo programas que no son educativos, que no son, hermanos, moralmente sanos y correctos, porque ni las caricaturas de hoy enseñan buena filosofía a los niños, hermanos. Están impregnadas de violencia, de homosexualidad, de problemas, hermanos, de inmoralidad, de tantas cosas. Entonces, ¿quién está enseñando a nuestros hijos?
Usted no está, hermano, en condiciones de decir que usted está haciendo su responsabilidad si pone a sus hijos en una escuela pública y luego los pone frente al televisor y luego los deja salir con niños que no son cristianos y luego, hermanos, no los monitorea para saber que están aprendiendo en la iglesia, hermanos. Tantas horas de enseñanza inmoral, enseñanza violenta y enseñanza humanista, hermanos, y 15 minutos de palabra de Dios. ¿Cuándo en el mundo esperamos que cuando sean adultos su fe esté bien fundamentada en la palabra de Dios? No hay manera, hermanos, de que eso suceda. Y usted está esperando, no, pues es que a ver cómo salen mis hijos. Esto no es un asunto de suerte, no es un asunto, hermanos, de casualidades. Es un asunto de hacer nuestro trabajo y nuestra responsabilidad para enseñar los padres a los hijos. Amén. Mire Deuteronomio, por favor, capítulo 6, hermano. Deuteronomio capítulo 6. Perdón, vaya conmigo a Génesis, ahorita vamos a Deuteronomio. Vaya a Génesis 2:15. Génesis 2:15, hermano. Vamos a ver que cuando Dios creó al ser humano, hermanos, Dios lo creó perfecto. Dios lo creó, hermanos, y todo funcionaba bien, porque Dios enseñó a Adán y a Eva lo que ellos debían hacer y todo estaba bien. Génesis 2:15, mire lo que dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Lo está viendo, hermanos? Y mire que dice, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? De todo árbol del huerto podrás comer. Mira, esto es lo que puedes hacer. Y luego le dice en versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Hermano, era muy básica la instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva. Mira, esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer. Puedes comer lo que quieras de cualquier árbol del huerto, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. La enseñanza era clara, era entendible, no es complicado. Lo que Dios nos manda, hermanos, no es nada extraordinario, no es nada complicado, no es gravoso. El problema es que nosotros queremos buscar excusas para no hacer lo que Dios quiere. Pero Dios le enseñó a Adán, mira, esto debes hacer, esto no debes hacer. Qué fácil, qué básico y qué simple era la enseñanza que Dios le había dado. Pero cuando la enseñanza cambió, hermanos, se metió una enseñanza mala en el hogar y todo se echó a perder. Vean Génesis capítulo 3, versículo 9. El hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les mandó que no comieran. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, mire que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice, y me escondí. Y mire lo que le dice Dios, versículo 11, ¿quién? ¿Qué, hermanos? Te enseñó que estabas desnudo. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Pero note eso, ¿quién te enseñó? Hermano, nuestros hijos van a aprender como Adán y Eva aprendieron. Pero el problema es que Satanás también sabe eso. Y lo que está tratando de hacer el enemigo, hermanos, con las familias es meter enseñanza equivocada en los hogares. Porque Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Y esto, hermanos, implicó un entrenamiento hacia lo malo, un convencimiento hacia lo malo. Y eso es lo que Satanás está dispuesto a hacer para robar y destruir los hogares cristianos. Si tú no quieres enseñar a tus hijos, Satanás dice, tú no te preocupes, yo los enseño. Tú no enseñas a tu hijo, hermano, a ser un buen cristiano, Satanás le va a enseñar a ser un mundano, a ser un hipócrita, a vivir una doble vida. Tú no enseñas a tu hijo a ser un varón, Satanás le va a enseñar a ser un homosexual. Tú no le enseñas a tu hija a ser una damita y el mundo le va a enseñar a ser una lesbiana.
¿De dónde ha surgido, hermanos, que ha crecido en más de un 300% la homosexualidad y las desviaciones y perversiones sexuales en los jóvenes de hoy en día? ¿De dónde salió? ¿Acaso la genética cambió? ¿Ha evolucionado el ser humano? No, es que el mundo se ha obsesionado en enseñar ideologías de género, en enseñar, hermano, filosofías que están huecas, vacías y en contra de la palabra de Dios. Alguien está haciendo un trabajo, alguien está enseñando. Hoy en día, hermanos, en México, en las escuelas se enseña la ideología de género. Se le enseña a los niños: mira, mijo, si no te gustan las niñas, a lo mejor es porque tú no eres niño, eres niña. Hermano, ¿por qué le debía de gustar a un niño de 6, 7 años una niña cuando no está preparado en su mente para pensar en esas cosas? Pero hoy en día, hermanos, se ha enseñado en las escuelas, se les dice a los niños que para buscar la empatía con el sexo opuesto, los niños tienen un día en que van vestidos de niñas a la escuela y las niñas tienen un día que van vestidas de niños a la escuela. Hoy en día en México tú puedes llevar a tu niño con falda a la escuela, puedes llevar a tu niña en cualquier tipo de vestimenta aunque parezca niño. No hay restricciones. Y no es el único problema que tenemos, pero es una de las evidencias más claras que la falta de enseñanza en los hogares está dando como resultado que los niños están aprendiendo otras cosas que no deben hacer y por consecuencia alguien está haciendo lo que usted y yo no estamos haciendo. Como veíamos ayer, un mal padre no se preocupa por la condición espiritual de sus hijos. Y eso es lo que hacemos la mayoría. Nos preocupamos por darles comida, por darles ropa, por darles entretenimiento, pero no nos preocupamos por darle una enseñanza correcta a nuestros hijos. Todo en el ser humano se echó a perder cuando Satanás metió su enseñanza en el primer hogar. Y hermanos, un día Cristo va a reinar sobre este mundo. Cristo viene. Y un día este mundo va a cambiar para bien. Pero ¿en qué consiste el cambio que va a lograr hacer Jesús en este mundo? Escuche esto. Tiene que ver con la enseñanza. Mire en Isaías capítulo 54, por favor. Isaías 54 y versículo 13. Dice la palabra de Dios que en un mundo ideal, en el milenio en que todo sea restaurado, una de las características que cambiarán al mundo será esta. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán, ¿qué, hermanos? Enseñados ¿por quién? Por Jehová. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron enseñados por Satanás. Pero en el milenio Jesús recuperará control de este mundo y lo primero que cambiará será que enseñará a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y cuál será el resultado de que nuestros hijos sean enseñados por Jehová? Dice: se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Note, hermanos, el poder tan grande que hay en la enseñanza. Hermanos, yo no sé si usted entiende esto, lo asimila, pero la Biblia nos enseña tan claramente la responsabilidad que como padres nosotros tenemos de enseñar a nuestros hijos. Porque, hermanos, lo que nosotros les enseñamos es lo único que va a estar con ellos el resto de su vida. Usted no va a estar ahí, hermanos, con su hijo cuando le ofrezcan su primer cerveza. Usted no va a estar ahí presente cuando le ofrezcan el primer cigarro de marihuana. Usted no va a estar ahí para impedir que su hijo cometa fornicación con alguna señorita mundana o cristiana. Usted no va a estar ahí cuando un hombre perverso trate de seducir a su hija para llevarla hacia hacer cosas indebidas. Usted no va a estar ahí. La única manera de nosotros ayudarles a tomar correctas decisiones es enseñándoles a ellos, hermanos, cuál es el mejor camino, hermanos. Y joven, señorita que estás aquí, déjame te digo algo, que el mundo no tiene nada bueno que ofrecerte a ti. Hoy en día, hermanos, cuando queremos visitar un lugar, se acostumbra mirar, hoy en día se hace mucho de mirar las reseñas que tiene un lugar antes de visitarlo.
Alguien que quiere hacer una buena elección, si abrieron un restaurante, lo que haces es mirar las calificaciones que tiene en internet. Los jóvenes saben de qué estoy hablando. Si ese restaurante tiene una estrella, porque no hay 0 estrellas, la calificación más baja es 1 estrella, y tiene puros malos reviews, malos comentarios, y lees de ese restaurante que dice: la comida está horrible, me salió una cucaracha en la comida, había una mosca en el café, la gente te trata muy grosera, el baño estaba horrible, olía muy mal, la gente, mal espíritu, mal trato a los clientes. Tú lees todo eso, joven, ¿tú irías a ese restaurante, a esa cafetería? No, sería muy absurdo y muy torpe de tu parte decir: pues yo quiero experimentarlo por mí mismo. Sería muy absurdo. Sin embargo, si tú ves en las reseñas que alguien dice: no, esto es un buen lugar, está muy limpio, los alimentos de primera calidad, la atención perfecta, los precios muy buenos, buenas promociones, eso te estimula para querer ir a conocer ese lugar. Pues todos los que hemos vivido antes que tú, joven, señorita, y hemos conocido lo que hay en el mundo y las cosas que el mundo ofrece, te podemos decir que no hay nada bueno. Que Satanás ha destruido todo lo bueno que hay en el mundo, que el pecado no deja nada bueno, que el pecado causa heridas y deja cicatrices, y podemos decirte que el mundo no tiene nada que ofrecerte, pero en cambio los que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios, joven, señorita, podemos decirte: mira, si hubiera 10 estrellas, pondríamos 10 estrellas, porque el camino de Dios es el mejor, trae gozo, trae felicidad, trae estabilidad, y Dios puede bendecir tu vida. Joven, no tienes que hacer decisiones fuera de la voluntad de Dios, nada más para experimentar. Por eso es importante enseñar en los hogares. Deuteronomio, ahora sí, hermanos, vamos, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Y mire versículo 6, Deuteronomio 6:6. Dios le está dando un mandamiento al pueblo de Israel a través de Moisés. Y le dice Dios a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy, mire lo que dice Dios, estarán sobre tu corazón. Y creo, hermanos, que ahí está el principal problema por el cual los cristianos no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. No podemos dar lo que no tenemos, hermano. No podemos enseñar lo que no sabemos. Por eso, hermanos, tenemos un grave problema espiritual en las iglesias y un grave problema espiritual, hermanos, en las familias que se dicen cristianas. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios no está en su corazón. Vienen a la iglesia, cantan, hermanos, hacen como que escuchan, pero a los 5 minutos que sales de la iglesia ya se te olvidó el mensaje. Somos como los patos. ¿Han visto los patos cuando entran en el agua? ¿Qué hacen los patos cuando salen del agua? O los perritos cuando salen del agua. Se sacuden todo lo que recibieron de agua y van como si nada hubiera pasado. Hay muchos cristianos que así son cuando van a la iglesia, hermanos. Reciben predicación, reciben enseñanza, pero cuando sales nomás te sacudes poquito, hermano, y se te olvida todo. No tomaste decisiones, no llevaste nada a casa. Hermanos, eso no funciona. Venir a la iglesia no va a cambiar tu vida, hermano. Venir a la iglesia solamente y sentarte en una banca, en una silla, no va a transformar tu hogar, ni va a garantizar que tu familia prevalezca ante los ataques del enemigo. No se trata solamente de estar ahí sentado. Tenemos que aprender, tenemos que guardar en nuestro corazón, tenemos que estar creciendo espiritualmente. Por eso Dios dice: estas palabras estarán sobre tu corazón. Si los padres no estudiamos, no leemos la Biblia, no pasamos tiempo con el Señor, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Sabe que hay un mandamiento en la Biblia que le dice a las mujeres que aprendan en silencio en las iglesias? Y luego les dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a quién. Pobres mujeres, están casadas con personas que saben menos que ellos de la Biblia.
Imagínate, varón, que viene tu esposa y te dice: mi amor, ¿me puedes aclarar este pasaje de la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la propiciación de nuestros pecados? ¿Tú me puedes explicar? Y el hombre: no, pues quién sabe. ¿Por qué, hermano? Porque somos buenos para aprender del fútbol, del deporte. Somos buenos para aprender las músicas mundanas y hacer cosas que no debemos hacer. Pero para la palabra de Dios no tenemos compromiso, no tenemos seriedad. Estoy cansado, hermanos, de hombres cobardes que no saben agarrar su responsabilidad en el hogar de ser un líder, ser un pastor. ¿Se imagina la iglesia si tuviera un pastor que se pare y dice: hermanos, pues no estudié, no sé nada de la Biblia, vamos a platicar a ver qué sale? Usted no debería asistir a una iglesia así. Eso no es una iglesia, eso es un club social nada más. Usted espera del pastor, que es el líder, que se prepare, que estudie, que dé un buen mensaje, una buena predicación, y usted escuchar lo que él tiene que enseñarle. ¿Qué sería de una iglesia sin pastor? Una iglesia que la gente se va a ir gradualmente. Una iglesia que no va a crecer, que no va a tener visión, que nunca va a alcanzar el mundo con el evangelio. Todos queremos una iglesia con un buen pastor. Pero también los hogares deben tener un pastor. Y Dios puso un pastor en su hogar, y ese pastor es el varón. Y hermanos, si usted no entiende la responsabilidad que Dios le ha dado, usted debe conocer que Dios te puso en tu casa para ser el líder, para ser el que lleva ahí, hermanos, el liderazgo, que guía a su familia a los caminos de Dios, el que está listo para enseñarles, para poner reglas, para decir lo que se debe hacer. Y no es porque seamos machistas, es porque Dios estableció un orden y dio al varón a ser cabeza de la mujer, hermano. Pero estamos en una generación donde los hombres son pusilánimes, son cobardes, son, no sé si es mala palabra aquí, pero son mandilones. ¿Es mala palabra aquí? ¿Entienden mandilones? Mandarina. Se oye más bonito mandirona. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque tú no eres capaz de tomar el liderazgo en tu casa. Y como no hay liderazgo, alguien tiene que mandar en tu casa. ¿Y qué cómodo para ti? No, mi amor, lo que tú quieras. No, pues vayan ustedes, lo que ustedes digan. Ese es el problema más fuerte en nuestros hogares, que no tenemos un liderazgo. Por eso cada quien hace lo que quiere. Por eso es que no estamos creciendo como familia. Por eso en pocos años, hermano, perdemos muchas familias que se van de la iglesia. Ponen excusas. Mire, hermano, yo he visto familias donde el hombre se amarga o se aleja del Señor y deja de ir a la iglesia, y la hermana queda firme. Pastor, ore por mi esposo, no quiere venir a la iglesia, pero yo aquí sigo firme. Y por años, hermanas firmes, y el esposo ya no quiere venir, los hijos dejan de venir, pero la hermana sigue, y su fidelidad trae frutos. Eventualmente la familia regresa. Pero cuando veo que hay una mujer que no está a gusto en la iglesia y ya no quiere ir, inmediatamente toda la familia deja de ir a la iglesia. ¿Sabes qué muestra eso, hermanos? Falta de liderazgo en el hogar. No hay un hombre que diga: no, mi amor, si tú no quieres ir, mira, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Yo no he visto un varón hasta ahorita que quiera seguir yendo a la iglesia si su esposa ya no quiere ir. ¿Por qué, hermanos? Porque hacen lo que quiere la mujer, no lo que quiere Dios. Como ayer vimos: has honrado a tus hijos más que a mí, le dijo Dios a Elí. Pero Dios dice: estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Cada cristiano debe buscar llenarse con la palabra de Dios para tener algo que compartir con otros, principalmente en nuestros hogares. Y mire que dice Deuteronomio 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y que dice, hermanos, las repetirás a tus hijos. Hermano, el aprendizaje no quiere decir solamente: hermanos, pórtense bien. No, pues imagínate, ¿cómo? La base del aprendizaje, hermanos, es repetición.
Para aprender algo, tiene que reforzarse y repetirse y repetirse. Usted escucha y lee las enseñanzas de Jesús. Muchas veces dice, otra vez os digo. Otra vez os digo. Quiere decir que ya se los había dicho, pero quería que quedara bien reforzado. O sea, la enseñanza no es esporádica, tiene que ser continua. Eclesiastés capítulo 12 nos dice la palabra de Dios que las palabras de los sabios, Eclesiastés capítulo 12, si lo quiere ver, versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Las palabras de los sabios son como, ¿qué, hermanos? Como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, ¿qué significa ese versículo? Que para que una enseñanza quede bien metida en nuestra mente y en nuestro corazón, es como cuando queremos poner un clavo. Todos aquí seguramente en alguna ocasión han intentado o tal vez han logrado poner un clavo en una pared o en una madera. ¿Cuántos lo han hecho? Levante la mano. Nadie lo ha hecho casi. ¿Clavo? ¿Clavo? ¿Martillo? No. Entonces, ¿qué hacen, hermanos? Ok. Bueno, para poner un clavo en la pared, hermana, no es solamente aventar el clavo y que se meta solo a la pared, no. Lo primero que tiene que hacer es presentarlo en el lugar donde lo quiere, ¿verdad? Ya bien medido, bien marcado, pone el clavo. Lo segundo, agarra el martillo. Y lo que va a hacer primero, hermanos, no va a agarrar a darle golpes. Yo no he visto hasta ahorita a alguien que ponga un clavo de un solo golpe con el martillo. Debería haber, pero yo no lo he visto. La vez que lo intenté me di en el dedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarras el martillo y empiezas a dar golpes pequeños, ¿verdad? Y resulta que cuando el clavo parece estar fijado, hincado, tienes que darle un poco más fuerte con el martillo, ya quitando los dedos, amén, porque es importante quitar los dedos, y le empiezas a dar golpes y golpes y golpes hasta que el clavo queda a la profundidad que quieres que esté el clavo. Si es para unir dos maderas, tiene que estar hasta adentro metido. Y un clavo que metes hasta el fondo, hermanos, va a ser muy difícil sacarlo de ahí. ¿Sí me está escuchando? Por eso la analogía que usa el Señor es que las enseñanzas tienen que ser repetidas y repetidas y repetidas para que entren en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Por eso no se enoje cuando el pastor le predica un mensaje que a lo mejor ya había predicado, o una verdad. No, pastor, ya nos habló sobre ese pasaje. Pues es que necesitas. Alguien me dijo recientemente, pastor, ¿y hasta cuándo va a predicar de ese tema? Le dije, hasta que lo hagas, hermano. Cuando vea que lo estás haciendo, te prometo ya no predicarte de eso. Pero ¿de qué sirve estar predicando y predicando si no lo obedecemos? Tenemos que estar constantemente repitiendo, y Dios dice, estas palabras que estén en tu corazón, debes repetirlas a tus hijos. Y luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, no en la iglesia, no, hermanos, en otro lugar, en la casa. Qué importante es que los cristianos tengamos un tiempo en la casa, en el hogar, hermanos, para sentarnos y para enseñar, para hablar y repetir las palabras de Dios. ¿De qué se habla en su casa? Hay muchos hogares donde el tema de conversación es siempre criticar a otros. Decimos en México, ¿verdad? Comer tacos al pastor. ¿Qué significa eso, hermano? Que nomás se sientan a criticar todo lo malo que hay en la iglesia. No, a mí no me gustó el culto de hoy porque nos habló muy feo el pastor, ese que viene de México, que se cree, ¿verdad? Y muchas cosas que empezamos a criticar. Y hablamos en nuestra casa, hermanos, en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios, y los más afectados somos nosotros. Cuenta una historia antigua, hermanos, que uno de los emperadores de Roma, hubo un tiempo en que iba a cumplir años y él quiso hacer una celebración grandísima al aire libre, y convocó a todo su ejército y a todos sus generales y a todos sus funcionarios y a todo el pueblo, y convocó a la fiesta en que iba a celebrar su cumpleaños. Pero resulta que ese día llueve a cántaros, llueve fuerte.
Y el emperador, hermanos, enojado contra el dios Apolos, que era el que suponía ser el dios del sol, manda al ejército, a sus arqueros, y les dice: vengan, apunten sus flechas hacia Apolos y quiero que disparen todos sus flechas a Apolos. Los soldados se quedaban mirando, pero sabían que desobedecer una orden del emperador era pena de muerte. Y todos los arqueros entesaron sus arcos y apuntaron sus flechas en 90 grados, hermanos, para apuntarle a Apolos, y todos dispararon sus flechas. Usted sabe que la ley de gravedad hace su efecto, y todo lo que sube tiene que bajar. Las flechas, hermanos, empezaron a caer sobre la gente que estaba alrededor, congregada para celebrar el cumpleaños del emperador. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted y yo criticamos y murmuramos contra la iglesia, contra Dios, contra la fe, son flechas que tratamos de disparar contra Dios, y ningún daño le van a hacer a Dios. ¿Sabe de quién va a ser el daño de esas palabras que salen de su boca? Los que están cerca de ustedes, principalmente sus hijos. Usted va a dañar su propia familia cuando usted está hablando y murmurando cosas que no debe hablar en casa. Usted enseña a su hijo a escuchar que el pastor es un flojo, un vividor, que es un bueno para nada, que no sabe nada, porque es lo que se dice en casa del pastor a veces. Y luego cuando el hijo empieza a tener problemas espirituales, ¿sabe qué hacen los padres? Hijo, ¿por qué no vas con el pastor? Y el niño se queda: ¿con quién? ¿Con ese bueno para nada, que es un inútil, que no sabe nada? Que toda mi vida has dicho que no sirve de nada. ¿Quieres que yo vaya y le cuente mi vida y le pide un consejo? El daño lo estás haciendo a tu propia familia, hermano. Por eso Dios dice: las repetirás a tus hijos. Si Dios permite, el día de mañana quiero enseñar una clase cómo hacer esto, cómo llevar a cabo un altar familiar en la casa. Cuando hemos enseñado esto y familias se han comprometido con el Señor de tener un tiempo en casa para dar enseñanza bíblica en el hogar, hermanos, las familias cambian drásticamente para bien, porque la palabra de Dios, hermanos, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice la Biblia, hasta el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo necesitamos que en nuestros hogares se repita la palabra de Dios? Se hable. Oye, mi hijo, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical hoy? ¿Qué aprendiste en la iglesia? ¿Qué te enseñó el maestro? Yo hago eso con mis hijos, hermanos. Y cuando uno de mis hijos decía: no nos dieron clase, nomás estuvimos jugando, ese fue el último día que ese maestro estuvo dando clase en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los niños no van a jugar, no van a entretenerse. Lo más importante es aprender la palabra de Dios. Versículo 8, Deuteronomio 6:8: las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios está diciendo: mira, tienes que hacer y asegurar que tus hijos sean expuestos totalmente a la palabra de Dios, hermano. Mire, hermano, el mundo sabe lo que es, hermanos, el promocionar, el sugestionar, el influir en la gente, hermano. Todo nuestro entorno usa la mercadotecnia, la manipulación para motivarnos a hacer cosas, hermanos, que a veces inconscientemente hacemos. En un restaurante nos ponen la música y nos ponen la iluminación de tal manera, hermanos, y los colores de tal manera que genere apetito, hambre por comer, que relaje a las personas para estar prolongadamente y consumiendo en un restaurante. Hermanos, se nos manipula por todos lados en televisión, se nos dan mensajes conscientes e inconscientes para comprar, para hacer esto, para hacer lo otro, hermano, pero lo único que no estamos expuestos es a la palabra de Dios. Usted no va a ver versículos bíblicos en la calle
Usted no va a ver anuncios publicitarios llamándole al arrepentimiento y a buscar del Señor. Usted no va a ver la palabra de Dios difundida como lo es el pecado. Por todos lados vemos cerveza, vemos sexo, por todos lados vemos drogas, vemos manipulación, vemos malas palabras, hermano. Pero ¿cuándo seremos expuestos a la palabra de Dios si en los hogares no tomamos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos? Vaya a Deuteronomio 11:18. El tiempo se me está yendo, pero voy a brincar algunas cositas para llegar a un punto. Deuteronomio 11:18, mire lo que dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, lo mismo que el capítulo 6 y el capítulo 4, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo las enseñamos? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que la había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios está diciendo: mira, los efectos, las consecuencias de enseñar a tus hijos van a ser positivas. Vas a lograr buenos resultados, pero tienes que bombardear, si puedes usar ese término, a tus hijos, exponerlos delante de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, tristemente tenemos las familias muy distraídas con la tecnología. En las mesas, hermanos, de hoy en día ya no se toma tiempo para hablar, padres e hijos. Cada quien con su teléfono celular, cada quien en su propio mundo, con sus propios intereses, hermanos. Unos comiendo allá en la sala, otros comiendo, otros ni siquiera comiendo, en el cuarto, en otro lugar. Dios dice: no, tienes que reunir, convocar a tu familia. Y así como se necesita la comida, se necesita la palabra de Dios. Se necesita que alguien tome iniciativa para enseñar. No tienes que dar una predicación, hermano. Simplemente dice: hablando de ellas. Pone en la conversación la palabra de Dios. Pone en la conversación algún tema bíblico. Pero necesitamos nutrir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Si tus hijos no comen, hermanos, van a estar débiles, van a enfermar y pueden hasta morir. Si no hay palabra de Dios, hermanos, el término más posible para ellos es que se van a alejar del Señor. Que cuando crecen ya no ven que Dios. Van a aprender a vivir una doble vida, van a aprender a aparentar lo que no son, y eso, hermanos, va a traer graves consecuencias. Y pudiera enseñarle mucho más sobre la importancia de este asunto, pero quiero terminar con esto, hermanos. ¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué cosas son las que debemos enseñar? Vea conmigo en Salmo capítulo 34 y versículo 8. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Mire, hermano, algo precioso que la palabra de Dios nos enseña: lo bueno y lo hermoso que es ser cristianos y confiar en Dios. El salmista dice en Salmo 34, 8: gustad. La palabra significa pruébalo. El día de hoy probé algo que nunca había probado. No, el cuy no. Eso va a quedar pendiente todavía. Pero probé la guanábana. La había escuchado, la había oído, había visto que tiene propiedades que curan muchas cosas. Mi mamá murió de cáncer y mi mamá por mucho tiempo buscaba esta fruta, guanábana. En Monterrey no hay esa fruta. Y yo la había visto, pero nunca la había probado. Y hoy la hermana, ¿verdad?, nos hizo ahí un juguito de guanábana y lo probé. Qué delicia, hermanos. Me gustó. Y no sé cómo le voy a hacer para conseguir más, ¿verdad? Pero deliciosa. Es lo que el salmista está diciendo aquí. Prueba, gusta. Nada más dale una prueba para que veas que es bueno Jehová.
Mucha gente no quiere nada con Dios porque no han conocido a Dios, no han probado a Dios. No hay manera que alguien conozca a Dios y diga, no, Dios no es lo que yo esperaba. No, si conoces a Dios, le vas a amar. Y si le amas, le vas a servir. Dios dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, feliz el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira el versículo 11, dice el salmista, venid hijos, oídme, el temor de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu alma del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Dios está diciendo, hermano, que debemos enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios en su vida, hermano. La enseñanza más importante que en los hogares se debe dar a los hijos, hermanos, es el temor de Dios, porque la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, hermano. Cuando alguien tiene un temor de Dios, Dios le va a dar gran sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es tener respeto a la presencia de Dios. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando iba a la escuela? Cuando estaba en primaria o secundaria principalmente. ¿Se acuerda cuando el maestro se salía del salón y se iba? ¿Qué pasaba cuando no estaba el maestro, hermanos? Todo el desorden, ¿verdad? Agarraban el papel y hacían bolitas, se la aventaban al más estudioso, ¿verdad? Y se burlaban y jugaban y andaban para todos lados. Pero de repente alguien decía, ¡ahí viene el profe! ¿Y qué pasaba, hermanos? Todos a sus lugares y bien santitos, ¿verdad? A mí me tocó un tiempo en México cuando los maestros le pegaban a los alumnos. Les daban como al Chavo del Ocho, toma, ¿verdad? Les jalaban las orejas, las patillas de aquí. Pues estoy bien orejón, mire, hermano. Los maestros agarraban el borrador o la regla, el metro, y nos ponían las manos así y nos daban. ¿También aquí, hermanos? ¿Sí pasaba eso aquí? ¿Dónde aprendían esas torturas los maestros, verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Sabíamos que había consecuencias porque había un respeto a la presencia del maestro. Estando presente el maestro, nadie se paraba. Antes, digo, hoy hacen todos lo que quieren, pero antes había un respeto a la autoridad del maestro. Antes había un respeto a la autoridad de los padres. Yo les decía ayer cómo mis padres me disciplinaban, principalmente mi mamá. Había algo que a mi mamá nunca le gustó, que yo jugara a las maquinitas, a los videojuegos. Eso odiaba a mi mamá eso. Y a mí me encantaba, hermanos. Y el asunto es que mi abuela tenía una tienda y al lado de la tienda tenía un cuarto lleno de maquinitas, de videojuegos. No podía ir a visitar a mi abuela sin que mis ojos se fueran para allá. A mí me encantaba visitar a mi abuela. Pero cada vez que yo me iba a las maquinitas, mi mamá decía, cada vez que te vea te voy a dar 10 varas y te voy a aumentar 10 más. Me llegó a dar 60 varas, hermano. Desde entonces, hermano, fíjese una cosa, o sea, yo veía y observaba mucho que no estuviera mi mamá cuando iba a las maquinitas. Pero yo no sé cómo, quién le decía, pero siempre se aparecía cuando yo llegaba. Pero la presencia de la mamá daba respeto. Yo no tenía miedo de mi mamá, yo amaba a mi mamá, amo a mi mamá, aunque está en el cielo. Yo no tenía pánico por ella, pero tenía un respeto a la autoridad de ella. Y eso es lo que muchos cristianos necesitamos aprender. Que si Dios, imagínese usted, suponiendo que fuera posible, yo sé que no, pero imagínense que Cristo viniera hoy en persona aquí a la iglesia y dijera, estoy buscando un hogar donde quedarme una semana. Y Él escogiera tu hogar para irse una semana.
Algunos dicen amén y otros dicen, oh, amén, ¿verdad? Nomás dame 20 minutos, ¿verdad? Antes de que entres. Y correrías a quitar todas las cosas malas que están en tu casa. Quitar todos esos pósters que tienes de los artistas ahí, ¿verdad? Quitar todo tu historial de la computadora y del celular. ¿No cambiaríamos nuestras acciones por la presencia de Cristo en nuestros hogares? Algunos nos levantaríamos, ¿verdad? A las 5 o 6 de la mañana en la sala con la Biblia. Buenos días, Señor, ¿verdad? Hoy leeré mi porción de las Escrituras. Mire, yo sé, por más cínicos que seamos, cambiaría nuestra conducta si Cristo estuviera ahí. No se prendería la tele en todas las... Mira, hermano, si tú puedes prender la tele sin que tu conciencia te diga que está mal lo que estás viendo, algo está mal aquí en tu conciencia. Porque hasta en las noticias, para decirnos si va a llover o no va a llover, ponen una mujer mal vestida. ¿Qué tiene que ver la vestimenta de una mujer con el pronóstico del tiempo? En los deportes, para anunciar algo ponen mujeres mal vestidas, cosas que ya un cristiano no puede estar expuesto mucho tiempo a ver la televisión. Si Cristo está en tu casa, no prenderías la tele, porque sabes la programación que hay en la televisión. No prenderías la música que normalmente escuchas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Algo cambiaría si Cristo estuviera en tu casa. Y eso es lo que yo le quiero decir. El problema es que no entendemos que Cristo está en nuestra casa. Y más allá, Él está dentro de nosotros. Y Él ve lo que tú ves. Él oye lo que tú oyes. Él conoce tus pensamientos y conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Pero como no lo vemos físicamente, actuamos como si no fuera cierto, porque no tenemos temor de Dios en nuestra vida. Y por eso nuestros hijos aprenden como nosotros a vivir doble vida. Porque en la iglesia, pastor, le amamos en el Señor. Y los hijos, pues, ¿no hablas pestes de Él ahí en la casa? Oramos todos los días por usted. ¿Cuándo? Faltó un culto, llega a la iglesia, pastor, no hombre, pastor, me estaba muriendo y por eso no pudimos venir. El domingo estaba en el hospital, bien malo, y el niño, pero si andábamos en la plaza comercial. Entonces el niño no te va a decir nada, pero va a aprender, no de tus palabras, de tu ejemplo, a vivir una doble vida. Y piensa, ¿eso es cristianismo? Pero el niño va a pensar que eso es cristianismo. Guardar apariencias, actuar delante de los demás. Por eso tú piensas que es un angelito del cielo y no sabes que es un ángel pero caído, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque le enseñaste, aprendió del mejor a ser un hipócrita. Por eso el mundo está hastiado del cristianismo de hoy en día. ¿Sabes qué dice la gente en México? Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay ¿puros qué? Hipócritas. También acá hay hipócritas. Pensé que nomás en México. Es que se vinieron para acá, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? En todo el mundo la hipocresía es el peor enemigo del cristianismo. Hubo una encuesta en Estados Unidos, hermanos, y está documentada, donde preguntaron a jóvenes, porque Estados Unidos era una nación cristiana hasta hace poco, pero hay una deserción grandísima de jóvenes que entran a la universidad, 18, 17 años, de las iglesias. Se quiso hacer un estudio sociológico para saber por qué razones los jóvenes desertaban de las iglesias. Ya no querían ir porque los papás ya no los podían obligar. Y les preguntaron, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Contrario a lo que muchos pensaríamos que era el mundo, las tentaciones o cualquier otra cosa,
Casi el 80% de los jóvenes respondieron que ellos se alejaron de la iglesia porque el cristianismo en sus hogares era pura apariencia. Por la hipocresía de los padres. El enemigo más grande hoy en día del cristianismo, de nuestros hijos, no es Satanás. Somos nosotros que no hemos practicado un cristianismo genuino. Amén. Que somos unos en la iglesia y somos otros en la casa. Yeah. Y somos otros allá en el trabajo. Llegó un hombre a nuestra iglesia y normalmente le saco plática a los visitantes. Le digo, ¿y dónde trabaja? No, en la empresa fulana de tal. Oh, ¿de veras? Hay un hermano de aquí en la iglesia que trabaja en esa empresa. Hermano, venga. Y le mando a hablar al hermano. Y el hermano viene así tapándose la cara. Le digo, mire, este visitante trabaja en la misma empresa que usted. Y el visitante dice, él es cristiano. Tengo 10 años trabajando con él y nunca imaginé que fuera un cristiano. ¿Me está escuchando, hermano? El visitante obviamente no regresó. ¿Quién es el culpable? Hermano, nuestros hijos deben entender que el cristianismo es algo serio. Y es algo real. Deben aprender a tener respeto a la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lo vieron a usted hablando con Dios? Orando. Tus hijos te han visto hacer 1000 cosas que no debes hacer, hasta peleando con los vecinos. Pero ¿cuándo te han visto a ti leyendo la Biblia? Un joven se fue al instituto bíblico. Él estaba estudiando una carrera. Me dice, pastor, ¿quieres saber por qué dediqué mi vida al Señor? Le digo, ¿por qué, hijo? Dice, porque un día bajé las escaleras de mi casa para ir a tomar agua a la cocina. Y en la sala encontré a mi papá de rodillas, orando al Señor. Y yo escuché que él estaba orando por mí, dice. Nada impacta más la vida de un hijo que ver a su padre de rodillas humillado ante Dios. Amén. Intercediendo por ellos. Amén. Nada más impacta la vida de un hijo, hermanos, que una mamá que tiene una fe genuina. Yo fui salvo a los 8 años de edad. Recién íbamos a la iglesia, hermanos, y recuerdo, mi mamá tomó el cristianismo muy en serio y mi papá también, desde el comienzo. Se metieron de lleno. Pero apenas empezábamos a ir a la iglesia, hermanos. Mi mamá, cuando yo tenía 8 años, ella tenía 28 años. Me tuvo a los 28 años de edad. A esa edad empezó a ir a la iglesia. Pero ella tenía un problema. Ella había perdido todos sus dientes de aquí de arriba. Y con mucho esfuerzo, porque éramos pobres. Yo no sabía que era pobre hasta ahora de adulto, sé que yo era pobre. Pero ella no tenía estas piezas de dientes. Y había comprado una prótesis, usted sabe, un puente con las piezas, y lo usaba. Fuimos a un paseo familiar en un río precioso ahí, el río Ramos, tú tal vez lo conocen. Y ese día, hermanos, entre el agua y todo, mi mamá se le cayó esta parte de sus dientes en el río. Desconsolada, todos los familiares fuimos a buscar y tratamos por horas de encontrar esa piececita en un río de mucha corriente. Terminamos por hacerse de noche y no, ya nos vamos. Eso fue un viernes. El sábado se viene una lluvia torrencial, hermano, fuerte, que el río se desbordó. El domingo fuimos a la iglesia. Y el lunes mi mamá me dice, hoy no vas a ir a la escuela, vas a ir conmigo. Dice, vamos a ayunar. No comimos nada, nos subimos a un camión público, un transporte, 2 horas para llegar hasta Allende, Nuevo León. Cuando llegamos al río donde estábamos el viernes, el agua estaba crecida, mucho más fuerte. Y me dice mi mamá, mira, yo voy a parar aquí en la orilla, voy a hincar a orar a Dios. Tú vas a entrar al agua
vas a dar 7 pasos y al cumplir 7 pasos te agachas y agarras lo que puedas y me lo traes. Esto parece un cuento, hermano, pero yo estuve ahí. Empecé a caminar en el río, hermanos, pasos pequeños porque el agua estaba fuerte, el agua ya me llegaba aquí. Y lo que me recuerdo, porque lo recuerdo como si fuera ayer, me sumergí a donde pude y apenas toqué el piso y agarré algo. Y sin abrir mi mano fui a la orilla y le dije a mi mamá, aquí está lo que agarré. Era exactamente lo que estábamos buscando. Hermano, eso no es una casualidad. Desde ese día yo vi en mi madre una mujer de fe, una mujer de oración, hermanos. Amén. Por eso cuando yo tenía 13 años, el Señor me llamó a servirle y sin dudarlo, hermanos, yo rendí mi vida al Señor, porque yo aprendí sin palabras de mi madre que Dios es un Dios verdadero. Cuando nuestros hijos aprenden eso, jamás lo van a olvidar. Y no se lo van a enseñar en la escuela, y no se lo van a enseñar en la iglesia. Se lo van a enseñar los padres que aman a sus hijos y quieren que sus hijos conozcan ese Dios verdadero. Debemos enseñarles el temor de Dios, hermanos. Vaya conmigo, por favor. Y bueno, muchos versículos que le puedo decir, pero vaya a Proverbios 4:1. Ya volteó el pastor a ver el reloj, ya voy a acabar. Proverbios 4:1, hermanos. Ya lo tenemos, hermanos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Pero note estas palabras que le voy a decir, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y mire que dice el versículo 4, y él ¿qué? Me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas alcanzado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Si usted lee la historia, este proverbio fue escrito por Salomón. Si usted lee la historia de Salomón, se va a dar cuenta que el papá de Salomón era el rey David. Pero va a entender que David era un padre ausente de la vida de sus hijos. En una ocasión, uno de sus hijos, Amnón, abusó de su propia hermana Tamar, y David no hizo nada. Absalón, hermano de Tamar, trató de tomar venganza y mató a Amnón, y David no hizo nada. Nos cuenta la Biblia de Adonías, un hijo de David, que nunca había sido entristecido todos los días de su vida y nunca escuchó un regaño, ni siquiera una llamada de atención. ¿Por qué haces así? Y hay muchos jóvenes y niños en las iglesias que están igual que Adonías. Nunca han oído la palabra no. Nunca han dicho no. O han oído a sus padres decirle no. Adonías terminó muerto, para decirle rápidamente. Pero con Salomón fue muy diferente. Probablemente porque Salomón era el heredero al trono designado. Y Salomón nos da el testimonio de decir que su padre le enseñaba. Y luego nos dice que le enseñaba. Hermano, un padre debe enseñar a sus hijos lo que sabe. ¿Qué le enseñaba David a Salomón? Mi hijo, sabiduría ante todo. Adquiere
sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Reiteradamente oímos eso que David le dijo a Salomón. Cuando Dios se le aparece a Salomón en 1 Reyes 3, le preguntó Dios a Salomón: pídeme lo que quieres que te dé. Y Salomón no la pensó dos veces. Él dijo: Señor, dame sabiduría. ¿Por qué pidió sabiduría? Porque David le enseñó a priorizar sobre todas las cosas sabiduría. Hermanos, necesitamos enseñarle a nuestros hijos lo que hemos aprendido en nuestra vida. En el tiempo que somos cristianos, algo aprendemos. Esfuérzate para enseñarle a tus hijos lo que has aprendido de la palabra de Dios. Voy a terminar, hermanos, ya me están mirando feo. Proverbios 5:10, mire qué dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Escuche esto: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Hay dos maneras de aprender las cosas, hermanos: la manera fácil y la manera difícil. La manera fácil es cuando oímos una enseñanza y la aplicamos a nuestra vida. Y la manera difícil es cuando no oímos la enseñanza y nos topamos con la pared y nos duele el fracaso y aprendemos de mala manera lo que se nos advirtió con mucho tiempo antes. Debemos enseñar a nuestros hijos las consecuencias de rechazar la enseñanza. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Capítulo 6, versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Mire que dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Mire versículo 23, lea conmigo: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Se pueden apagar las luces de aquí, hermano? ¿De dónde se apagan? No se puede. Del auditorio. ¿Sí se puede? Todo. Vivimos en un mundo, hermanos, llenos de tinieblas. En este mundo, hermanos, alguien que anda en tinieblas es muy fácil que tropiece, que se lastime. En medio de un mundo lleno de confusión y de tinieblas, dice la Biblia que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Para qué usamos la lámpara? Para alumbrar el camino por donde hemos de seguir. Y si yo alumbro y veo que aquí enfrente de mí hay algo que me puede hacer tropezar, puedo evitarlo en mi vida y puedo andar seguramente. Por eso dice ahí la Biblia: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Hermanos, nuestros hijos andan en un mundo lleno de oscuridad, y lo único que les va a salvar de las malas decisiones en su vida, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Gracias, hermano. ¿Pueden prender la luz? Camino de vida, dice las reprensiones que te instruyen. Por eso, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos la importancia de la enseñanza. Proverbios 19, 27. Termino. Váyanse poniendo los zapatos, ya nos vamos. Cuando venía en el avión, dijo el piloto: tripulación, próximos al aterrizaje. Y ya sabes que falta media hora para que aterrice el avión. Proverbios 19, 27. ¿Qué les debemos enseñar a nuestros hijos? Mire que dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas
que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mis hermanos, que hay enseñanza buena y hay enseñanza mala. Que hay enseñanza que nos va a acercar al Señor, pero hay enseñanzas que nos van a hacer divagar, desviarnos de las razones de sabiduría. En la escuela te van a enseñar que venimos del chango, mi hijo. Pero aunque pareces chango, no vienes del chango. Tú vienes de Dios. Amén, hermano. Debemos enseñarles. Debemos adelantarnos, que no oigan las enseñanzas que les van a hacer divagar de las razones de sabiduría. Y tengo mucho más que podría comentarle. Pero hermanos, como padres tenemos un gran trabajo y una gran responsabilidad. Satanás está tratando, hermanos, que esto no ocurra. Y por eso está tratando de influenciar a las mujeres para decir: no, mira, tú tienes que empoderarte, tienes que liberarte de la opresión patriarcal y del machismo, y tú tienes que quitarte de la sujeción a tu esposo para que vayas y te sujetes a un jefe en una fábrica para producir unos pocos centavos, cuando la tarea más preciosa e importante que podemos dedicar los padres es enseñar a nuestros hijos. No hay algo más precioso ni más importante. El dinero te lo vas a acabar y no te lo vas a poder llevar, pero las enseñanzas que quedan en el corazón de tus hijos, hermano, quedan para toda su vida. Ojalá que usted tome una decisión en esta noche y entendamos y reconozcamos delante de Dios: Señor, yo he fallado en esto. Yo no he enseñado ni me he dado tiempo de ser un líder para mis hijos. Y ocupamos algunos varones aquí que se armen de valor para decir, como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermana, si su esposo no lo hace, usted hágalo. Usted enséñele a sus hijos. Con franqueza les digo, hermanos, en mi casa mi papá fue un excelente cristiano, pero él nunca nos enseñó. La que nos agarraba en la mesa y nos sentaba era mi mamá. Ella no sabía mucho de Biblia, no sabía mucho de qué enseñarnos, pero nos ponía en la mesa y nos abría la Biblia y decía: no se me paran de aquí hasta que me digan de memoria todo este capítulo. Y hermanos, ahí estábamos nosotros macheteando el capítulo completo. Y luego nos ponía una coca ahí enfrente o un chocolate. El primero que se lo aprenda. Hermano, yo siempre era el primero. También por eso tengo diabetes, ¿verdad? Pero todos esos versículos que aprendí de niño, hermanos, todavía están aquí en mi mente. Te va a notar que yo sé muchos versículos. Y ahora ya estoy viejo, ya no es tan fácil. Pero lo que aprendí de niño sigue aquí en mi mente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que sé que tal vez para muchos pudo haber sido pesada, larga, pero qué importante, Señor, es enseñar a nuestros hijos. La enseñanza en los hogares es tan fundamental, Señor, que si no reforzamos esa área, muy probablemente Satanás va a tomar ventaja y va a meter la enseñanza indebida a nuestros hijos y a nosotros mismos. Así como entró en el hogar de Adán y Eva, Satanás quiere entrar en nuestros hogares y dar una enseñanza totalmente opuesta a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Así, hermanos, como están, sus ojos cerrados, cabeza inclinada. Sé que no es cómodo venir al altar y tomar decisiones. Tal vez usted dice: es que el piso está sucio. Es mejor tener las rodillas sucias y el corazón limpio que tener las rodillas limpias y el corazón duro, hermanos. Yo le animo a que usted deje su lugar, padre de familia, y venga al altar. Tome iniciativa y dígale a Dios: ayúdame a enseñar. Tal vez no está aquí tu esposo, pero hermana, tú puedes tomar esa responsabilidad. Tal vez ya no tienes hijos en casa, pero tienes nietos. Necesitas
enseñar a alguien. Tal vez tus padres no están aquí, joven, pero tú eres hermano que tienes hermanos menores. Tú puedes guiarlos a ellos y enseñarlos. ¿Cómo necesitamos que el pueblo de Dios no solo escuche, pero responda a la palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, la invitación es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de compromisos. Usted viene al altar y le dice a Dios: yo escuché, yo entendí, y esto es lo que voy a hacer con tu ayuda. Si no lo hace, hermano, nada va a pasar. Va a salir de aquí igual que como entró, y se va a engañar a sí mismo como el que se mira en un espejo su rostro natural y se va y se olvida cómo era, porque no tomamos decisiones. La música toca para que usted venga al altar, para que doble rodilla y le pida a Dios su ayuda en el área que Él le mostró que usted debe trabajar. Voy a dejar la invitación al pastor. Así como estamos con los ojos cerrados, hermano, yo no sé qué espera usted para dejar su lugar y venir al altar. Yo necesitaba escuchar eso. Yo necesito escuchar eso. ¿Por qué no deja su lugar? Mire, la primera cosa que necesitamos es dejar de ser duros, porque queremos que nuestros hijos sí tomen decisiones. Queremos que nuestros hijos sí hagan la diferencia, pero nosotros como padres no venimos de rodillas ante Dios. Hermano, usted que escuchó, no espere que el vecino salga de su lugar, pásele aquí al frente. Si Dios le habló, hermano, si Dios le habló, pásele, haga compromisos con el Señor, deje su lugar, venga a Dios, dígale: mire, te necesito, Señor, te necesito. Mira, yo tengo niños chiquitos, te necesito mucho más porque no la quiero regar. Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo. Querida iglesia, dejemos nuestros lugares, vengamos al Señor. Precioso lo que escuchamos. Mire, muchos de nosotros ni de chiste les abrimos la Biblia a nuestros hijos. Y no te endurezcas, hoy ven a Dios y dile: Señor, aquí estoy, perdóname, voy a empezar a hacer mi trabajo, voy a empezar a enseñar a mis hijos, a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo. Me voy a instruir para poder darles algo más a mis hijos, más que problemas. Habrá alguien en esta hora que diga: pastor, Dios me habló, Dios me habló, aquí está mi mano, ore por mí. Aquí está mi mano, Dios me habló, yo sentí que ese mensaje fue para mí, me enseñó algo. Ore por mí, pastor, gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Puede bajar tu mano. Lo que hagas con este mensaje determinará lo que tus hijos vayan a recibir. ¿De qué se van a llenar tus hijos? De mis amarguras, pastor. ¿De qué se van a llenar tus hijos? De mi apatía, pastor. Okay. ¿De qué vamos a llenar a nuestros hijos, pastor? Me comprometo a llenarlos del Señor, de amor y de palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Si hay alguien aquí en esta hora que diga: pastor, si yo muero no sé dónde iría mi alma, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo con el Señor, ore por mí. Alguien aquí con la Biblia te va a enseñar cómo tú puedes ser salvo, cómo tú puedes tener a Cristo en tu corazón. Que Dios te guíe. Solamente tienes que levantar tu mano y ser sincero y decir: pastor, yo soy honesto, a lo mejor tengo tiempo de ir a una iglesia, pero si yo muero hoy, pastor, yo no sé a dónde iría mi alma. Ore por mí, pastor. Todos conocemos a Cristo, todos conocemos al Señor. Hay una manita ahí atrás que quiere recibir a Cristo. No sé si, hermano Andrés, mi hijo, que estás levantando tu mano, puedes ponerte de pie para que el hermano te pueda hablar del Señor. Alguien más que diga: yo, pastor, yo no conozco al Señor, ore por mí, pastor, pero hoy quiero darle mi vida, rendirle mi corazón. Ore por mí, pastor. Amén. Tomemos decisiones, hermanos, y Dios nos guíe. Mi Señor, muchísimas gracias por este precioso tiempo y
Señor, yo te ruego de una manera muy especial que tú nos ayudes. Te pido que tú bendigas lo que hemos escuchado. Y Padre, antes que cualquier cosa, te pido que me perdones. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Yo le he dicho que la necesidad más grande que nuestros hijos tienen es tener buenos padres. Ayúdanos, Padre. Gracias por esta maravillosa enseñanza y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, hermano. Parte de tener un corazón tierno, hermanos,